Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes que nada, les ofrecemos una muy grande disculpa porque en 2 días no pudimos transmitir. La verdad, estamos, gracias a Dios, con bastante trabajo después de un tiempo de que nos pasamos ahí sufriendo porque no había mucho y ahora no sabemos ni qué hacer, pero bueno, el Señor es bueno. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por la hermosa bendición que nos das de estar nuevamente leyendo tu palabra, de llevar tu palabra a los hogares, a los necesitados, Señor. Todos necesitamos de ti, aunque no lo reconozcamos, sabemos que tú eres nuestra única esperanza de salvación y que solamente en ti podemos confiar para estar contigo en la vida eterna. Te pedimos, Señor, que hoy podamos escuchar tu voz, que podamos discernir tu voluntad y que podamos hacer siempre lo que nos has mandado a lo que nos has llamado a hacer, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos otra vez. Vamos a comenzar. Hoy dos cosas. Vamos a evitar los comentarios porque estamos atrasados 3 días. Voy a leer directamente de la palabra de Dios de la Reina Valera 1960. Y mañana, si Dios lo permite, haremos los comentarios, aunque sea pequeñísimo de cada capítulo. Vamos a comenzar. Nos quedamos con el capítulo, terminamos el capítulo 31. Vamos a comenzar. Ay, se me está cayendo todo, perdón. Vamos a comenzar con el capítulo 32 del libro de Números. Permítanme, porque no sé ni cómo acomodarme. Ay, ya, parece ser que ya. Bueno, capítulo 32 del libro de Números escrito está. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado el Señor? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que vieran la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no vinieran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor. Y he aquí, ustedes han sucedido en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Señor contra Israel. Si se volvieran en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y a destruirlos a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacen así, si se disponen para ir delante del Señor a la guerra, y todos ustedes pasan armados el Jordán delante del Señor, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Señor, luego volverán y serán libres de culpa para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será su heredad delante del Señor. Mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante el Señor, y saben que su pecado los alcanzará. Edifiquen ciudades para sus niños y majadas para sus ovejas, y hagan lo que ha declarado su boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como el Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán en las ciudades de Galad,
y tus siervos armados irán para la guerra, pasarán delante del Señor a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Alazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con ustedes el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, luego que el país sea sojuzgado delante de ustedes, les darán la tierra de Galada en posesión. Mas si no pasan armados con ustedes, entonces tendrán posesión entre ustedes en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que el Señor ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jogeba, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriatim, Nebo, Baal Meón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó y sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Capítulo 33. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Escrito está: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban a los egipcios a los que el Señor había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho el Señor juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Ahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol, y salieron de Pi Ahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Alus. Salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Salieron de Kibrot Atabá y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gilgad. Salieron del monte de Gilgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abruna. Salieron de Abruna y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subieron el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho del Señor, y ahí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Od. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel,
y salieron del monte de Or, y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Límites y repartición de Canaán. Y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echarán de delante de ustedes a todos los moradores del país y destruirán todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruirán todos sus lugares altos, y echarán a los moradores de la tierra, y habitarán en ella, porque yo se las he dado para que sea su propiedad. Y heredarán la tierra por sorteo por sus familias, a los muchos darán mucho por herencia, y a los pocos darán menos por herencia, donde le cayere la suerte. Ahí la tendrá cada uno, por las tribus de sus padres heredarán. Y si no echaran a los moradores del país de delante de ustedes, sucederá que los dejarán de ellos, serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la tierra en que ustedes habitan. Además, haré a ustedes como yo pensé hacerle a ellos. Capítulo 34. Escrito está: el Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que les ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendrán al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo de Mar Salado, hacia el oriente. Este límite les irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur de Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este: desde el mar grande trazarán al monte de Or. Del monte de Or trazarán a la entrada de Amat, y seguirán aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazarán desde Hazar Enán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret. Al oriente, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que les será repartida en heredades por sorteo, que mandó el Señor que diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán frente a Jericó, al oriente del nacimiento del sol. Y habló el Señor a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que se repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun tomarán también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb hijo de Jefone de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amiud de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quisión de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki hijo de Jogli de los hijos de José de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel hijo de Ephod y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Siftán, de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán hijo de Parnat, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud hijo de Solomi, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiud. A estos mandó el Señor que hicieran la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Capítulo 35. Herencia de los levitas. Escrito está: habló el Señor a Moisés diciendo, habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También darán a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ella, y tendrán las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que darán a los levitas serán 1000 codos alrededor,
desde el muro de la ciudad para afuera. Luego medirán fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado sur, 2000 codos, al lado de occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que darán a los levitas. Se, se, 6 ciudades serán de refugio, las cuales darán para que el homicida se refugie allá. Y además de estas darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que dieran de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomarás mucho, y del que tiene poco tomarás poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Ciudades de refugio. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, les señalarás ciudades, ciudades de refugio. Tendrás donde huya el homicida que hiriera a alguno de muerte sin intención, y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que yo entre en juicio delante de la congregación. Perdón, el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedarán, tendrán 6 ciudades de refugio. 3 ciudades darán a este lado del Jordán, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more en ellos, para que haya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si son con instrumento de hierro, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriera, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiera y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encuentre. Cuando lo encuentre, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por ser acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el herido morirá, es homicida. El heridor morirá, es homicida, y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre alguna piedra que pueda matarlo, y muere, él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo halla fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ley sobre los testigos y el rescate. Estas cosas le serán por ordenanza de derecho por sus edades, en todas sus habitaciones. Cualquiera que dé muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomarán precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá, ni tampoco tomarán precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminarán la tierra donde estuvieron, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que por la sangre del que la derramó. No contaminen, pues, la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Capítulo 36, escrito está. Ley del casamiento de las heredades. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, a las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, el Señor mandó a mi Señor que por sorteo diera a la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas, y si ellas se casaran con alguno de los hijos de las tribus de los hijos de Israel,
La herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu de los que se unan, y será quitado de la porción de nuestra heredad. Y cuando venga el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato del Señor, diciendo: La tribu de los hijos de José había habla rectamente. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a una heredad. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán. Ay, no veo la última palabra, perdón. En los campos del Jordán, frente a Jericó. Con esto terminamos el libro de Números. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Deuteronomio. No pude hacer la introducción. Mañana, si Dios quiere, estaremos haciendo la introducción al libro de Deuteronomio. Pero hoy vamos a leer. Esta es la lectura que nos correspondería el día de hoy. Capítulo 1 y 2 del libro de Deuteronomio. Perdón, se reseca un poquito la garganta, pero ahí vamos. Empezamos. Capítulo 1 del libro de Deuteronomio, escrito está: Moisés recuerda a Israel las promesas del Señor en Horeb. Estas son las promesas que habló el Señor a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, a camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edret, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: El Señor nuestro Dios habló en Horeb, diciendo: Han estado bastante en este monte, vuélvanse y vayan al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en las comarcas del Arabá. Ahora sí. En el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, yo les he entregado la tierra, entren y posean la tierra que el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nombramiento de jueces. En aquel tiempo yo les hablé diciendo: Yo solo no puedo llevarlos, el Señor nuestro Dios los ha multiplicado, y he aquí, hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de sus padres los haga 1000 veces más de los que ahora son, y los bendiga como se los ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme de entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos para que los ponga por sus jefes. Y me respondieron y dijeron: Bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de sus tribus. Y entonces mandé a sus jueces diciendo: Oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oirán. No tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que les fuera difícil la traerán a mí, y yo la oiré. Les mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habrían de hacer. Misión de los 2 espías. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que han visto por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije:
Han llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y viniste a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios, y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no teman, no tengan miedo de ellos, el Señor su Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. Y en el desierto, ¿has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino en que han andado, hasta llegar a este lugar? Aún con esto no creyeron al Señor su Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocer el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieran y con nube de día. Dios castiga a Israel. Y oyó el Señor la luz de sus palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. También contra mí se airó Jehová, se airó el Señor, también contra mí por ustedes, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, al cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de motín, y sus hijos que no saben hoy lo bueno de lo malo, ellos entrarán ahí, y a ellos les daré la herencia, pero ustedes vuélvanse y vayan al desierto camino al Mar Rojo. La derrota enorme. Entonces respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subimos y peleamos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, y nos armamos cada uno con sus armas de guerra, y nos preparamos para subir al monte. Y el Señor me dijo, diles, no suban, no peleen, pues no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Y les hablé y no dieron oído, antes fueron rebeldes al mandato del Señor, y persistiendo con altivez subieron al monte. Pero salió a su encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir hasta Horma, y volvieron y lloraron delante del Señor. Pero el Señor no escuchó su voz ni les prestó oído, y estuvieron en Cades por muchos días, los días que han estado ahí. Capítulo 2, escrito está, los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Señor me habló diciendo, bastante han rodeado este monte, vuélvanse al norte. Manda al pueblo diciendo, pasando ustedes por el territorio de sus hermanos, de los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guárdense mucho. No se metan con ellos, porque no les daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compren de ellos por dinero los alimentos y coman, y también compren de ellos el agua y beberán, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos y los hijos de Saúl, que habitaban en Seir por el camino del Araba, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella, antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes ellos eran temidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron
en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que el Señor les dio por posesión. Levántense ahora y pasen el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Y también la mano del Señor vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por herencia. Por tierra de gigantes fue también ella temida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron somsomoeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como lo hizo el Señor con los hijos de Saúl que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los sabeos que habitaban en las aldeas hasta Gaza. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos, wow, debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Wow. Permítanme. Israel derrota a Sehón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comerá y comeré. El agua también me darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el desierto suyo, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo el Señor, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaz. Mas el Señor nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aorer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad, no hubo ciudad que escapara de nosotros. Todas las entregó el Señor nuestro Dios en nuestro poder. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Señor nuestro Dios nos había prohibido. ¡Wow! Con eso terminamos la lectura atrasada desde el día domingo hasta el día de hoy, martes. Vamos a continuar con la lectura. Ya mañana, si Dios lo permite, aunque sea pequeñito, pero hacemos un pequeño comentario de estos capítulos que leímos, o un comentario en general de lo que leímos en Números, y luego pasamos a Deuteronomio. Vamos a pasar ahora hasta el Antiguo Testamento. En esta ocasión nos toca leer un capítulo completo del libro de Hechos. Nada, es poquito, ya. No desesperen, dice el Señor. Vamos a leer el capítulo 18, y escrito está, capítulo 18 del libro de Hechos, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieron de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacúdanse los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio,
desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera alguno agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes y si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Híjole, acabamos de ver uno de los grandes personajes. De hecho, hay por ahí una corriente que dice que fue Apolos uno de los probables autores del libro de Hebreos. No lo sabemos, lo vamos a saber cuando estemos en el Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, porque todavía podemos leer tu palabra sin contratiempos. Porque aunque estamos ya en tiempos de persecución, Señor, tú nos permites este momento para llevar el Evangelio a todos, Señor, a todos, que sea para todos. Te agradecemos por el cuidado que nos has dado durante todos estos días, Señor, porque has bendecido a todas las personas, porque ellas siguen con el anhelo de seguir conociéndote, de seguir escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has bendecido con trabajo, con alimento, con fuerza, Señor, para seguir adelante con el propósito para el cual nos has llamado. Te damos gracias también, Señor, por resguardarnos en tu hogar. Te pedimos por todas las personas que van en camino a su casa, en camino a su trabajo, que tú los bendigas y les des un camino excelente, libre de cualquier maldición. Te agradecemos, Señor, porque mañana tu misericordia y tu bendición y tu provisión estará siempre con nosotros. Te damos gracias a ti, mi Señor Jesucristo Todopoderoso, y a ti, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.